Reciban un saludo ancestral de paz y bien desde Colombia, y con el canto de los gallos que despiertan el día les habla Aristides Obando Cabezas. Agradezco al maestro Óscar Juárez, rector del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Certificación Profesional de la Organización Mundial de Abogados, y al maestro Miguel Ángel Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en México, por la invitación para participar en el primer ciclo internacional de conferencias Un nuevo orden internacional después del COVID-19. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar públicamente mi reconocimiento y admiración al maestro y doctor Mario Flores González por su liderazgo y empeño en la integración del gremio de la abogacía a nivel mundial a través de la presidencia de la Organización Mundial de Abogados, organización que hoy cuenta con miembros activos en distintos países de África, Asia, Europa y América. En esta oportunidad quiero compartir unas breves reflexiones en torno a la ciudadanía y la comunidad internacional. Estas reflexiones tienen como trasfondo la idea de proponer que en el orden internacional actual debemos propender por una declaratoria del reconocimiento del derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Este espacio que se apertura para pensar el orden internacional después del COVID-19 está en correspondencia con el deber que nos asiste a todos como ciudadanos en nuestro tiempo. Deber que implica la obligación de revisar nuestras instituciones sociales, que, como lo diría Rawls, configuran la estructura básica de la sociedad, para efectos de emprender las acciones necesarias que conduzcan a su abolición o a su fortalecimiento, según sea el caso que consideremos su correspondencia con la idea o la concepción de justicia pública que reconocemos y practicamos. Proponer una declaratoria del reconocimiento de la ciudadanía como un derecho humano en el marco de la comunidad internacional parte de considerar que la institución de la ciudadanía, tal como la conocemos hoy, definida a partir de criterios como la nacionalidad o la residencia, resulta siendo una institución rezagada, que no marcha al mismo ritmo de las dinámicas del mundo contemporáneo impulsado por las lógicas de la globalización. Hay unas ideas básicas que acompañan esta proposición. Tres ideas básicas. La primera es observar que en la actualidad la comunidad política se reconfigura de tal manera que lo que expresa la comunidad política contemporánea, lejos de ser el Estado, lo constituye la comunidad internacional. En segundo lugar, la comunidad internacional como expresión de la comunidad política se caracteriza porque configura un orden jurídico y político que bien podríamos
decir está estructurado a partir de la existencia de organismos supranacionales y un conjunto normativo que se expresa en los tratados, las convenciones y los acuerdos que versan sobre derechos humanos. En ese mismo orden de idea también deberíamos advertir que hoy, en el marco de la comunidad internacional como expresión de la comunidad política, se configura una sociedad civil internacional. Algunos autores llaman a esto sociedad civil global. Quiero seguir los lineamientos del maestro Óscar Juárez en su conferencia de instalación de este ciclo internacional de conferencias y quedarme en el concepto de lo internacional sin avanzar en la pretensión de una estructuración a nivel mundial. Y en tercer lugar, nosotros podemos advertir que la comunidad internacional como expresión de la comunidad política en nuestros días tiene un lenguaje común que sitúa a los derechos humanos como una razón pública de orden internacional. En ese escenario en el que, en virtud de las dinámicas de la globalización, se aperturan fronteras para el tránsito de los capitales, el tránsito de las mercancías, los ciudadanos seguimos siendo definidos principalmente en función de nuestra nacionalidad. Es decir, somos ciudadanos o se nos otorga la categoría de la ciudadanía en función del ius solis, en función del ius sanguinis y por supuesto en función de la adopción. Esto genera algunas dificultades porque no hay una evidente correspondencia en las dinámicas de la globalización y las posibilidades de ser y hacer como ciudadano en la medida en que el presupuesto principal para otorgar esta categoría es la nacionalidad. Es necesario entonces ir más allá de esa configuración de la ciudadanía como una categoría que otorgan los estados para considerar que se trata de un derecho que reconocen los estados a todas las personas en virtud de su pertenencia a la especie humana, sin distingo de ningún tipo de origen étnico, orientación sexual, género, situación social, económica y por supuesto nacionalidad. Avanzar en la idea de una declaratoria del derecho a la ciudadanía como un derecho humano significa establecer como un referente de obligatoria observancia por todos los estados, por todas las sociedades, que todas las personas han de ser reconocidas como ciudadanos y garantizarles el ejercicio pleno de los derechos que esa categoría involucra. Pues esto, sin duda alguna,
tiene que ser objeto de una constante reflexión, de un constante análisis, para develar sus implicaciones tanto económicas, políticas, jurídicas, por supuesto sociales y culturales. Pero por ahora lo que estoy señalando es que en un mundo globalizado como el que vivimos hoy, donde la comunidad internacional expresa la idea de comunidad política por excelencia, con una sociedad civil internacional, un espacio público internacional que es el espacio de actuación de la ciudadanía hoy, pues resulta una institución rezagada si seguimos definiéndola a partir de criterios tan limitantes como la nacionalidad y la residencia. Advertir esta idea significa que debemos estar prestos a reconocer que como producto de la globalización asistimos a la reconfiguración de la comunidad política, y esta reconfiguración de la comunidad política se da en virtud del compromiso de todos los estados con la observancia y garantía de los derechos humanos. Se configura la comunidad política internacional como expresión de la comunidad política, y en ello el Estado deviene en un sujeto de obligaciones. El devenir del Estado en un sujeto de obligaciones afecta a la representación que tenemos de esa estructura como máxima expresión de la institucionalidad para resolver los conflictos y asegurar las condiciones básicas para satisfacer las necesidades. En el escenario de la comunidad internacional como expresión de la comunidad política, al margen de la nacionalidad, incluso podríamos decirlo que al margen de la residencia, las personas son sujetos de derechos exigibles en el marco de las relaciones internacionales, y los estados están obligados a responder por garantías para la práctica de esos derechos a través de los organismos supranacionales. Obsérvese que estos organismos supranacionales en su conjunto conforman la estructura básica de la comunidad política internacional. A su vez, como lo decía desde un principio, en esta comunidad se configura un espacio público y una sociedad civil supranacional que es el espacio de actuación de la ciudadanía. Y ese es un espacio que se ve limitado para la participación ciudadana, en tanto, pese a su configuración, el ciudadano sigue siendo definido a partir de la nacionalidad o la residencia. Pero lo que hay que destacar en este escenario es la emergencia de un lenguaje común que se estructura a partir de los derechos humanos como razón pública internacional. El impacto de la globalización en la concepción y praxis de los derechos humanos ha cambiado indiscutiblemente la semblanza de los sistemas jurídicos. Por ejemplo, obsérvese que para nuestros días el derecho no se piensa, no se practica simplemente como un conjunto de reglas o pautas específicas de comportamiento, porque es evidente que lo que caracteriza nuestras constituciones, que constituyen la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico-político de nuestras sociedades,
son los enunciados que hacen referencia a principios y valores, lo cual hace que el derecho aparezca en nuestros días como algo menos rígido que en la época del Estado de Derecho. Obsérvese simplemente que las reformas constitucionales en muchos países de América en las últimas décadas han sido redactadas desde una visión internacionalista, y esto es lo que les permite a nuestras sociedades inscribirse en los principios fundamentales sobre los cuales se edifica la comunidad internacional. Esa edificación de la comunidad internacional tiene algunos elementos de referencia para su comprensión. Por ejemplo, la configuración del bloque de constitucionalidad, con lo cual los tratados, convenciones y convenios internacionales sobre derechos humanos adquieren un lugar trascendental en el orden interno, porque reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Por ejemplo, señalan que en materia laboral tales normas hacen parte de la legislación interna, que complementan los derechos de los niños, que consagran el respeto a las reglas del derecho internacional humanitario y que establecen los límites de los estados, pero además indican que los derechos y deberes que consagra la Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por los estados. La inclusión de esas cláusulas en el marco constitucional permiten que se conjugue en un mismo plano, un mismo escenario de realización el derecho interno y el derecho internacional. Y esto obviamente repercute en el ejercicio del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que le corresponde ejercer a cada Estado a través de sus órganos y funcionarios competentes. A su vez, esto ha obligado a armonizar el contenido del principio de supremacía constitucional con aquel de prevalencia de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. Insisto, que prohíben la limitación de los derechos humanos bajo estados de excepción y propugnan por la interpretación que debe hacerse de conformidad con los tratados internacionales. En ese orden de ideas, advertimos que las actuales cartas políticas reconocen pleno efectos jurídicos a los tratados y convenios internacionales, igualmente a las reglas del derecho internacional humanitario como normas obligatorias. Entonces, bien podemos decir que en virtud del bloque de constitucionalidad, ciertas normas y principios, sin aparecer formalmente en el articulado de la Constitución, están situadas en el nivel constitucional y por tanto son utilizadas como parámetros de control de constitucionalidad por cuanto han sido integrados a la Constitución por diversas vías. En este escenario vale la pena preguntarse qué efectos ha producido la globalización en el ámbito jurídico. Y la primera respuesta que podemos aportar a ese interrogante es considerar que hoy tenemos principios y valores compartidos a escala global. Pues mire que es un lugar común considerar que el bloque de constitucionalidad dinamiza la Constitución, porque en alguna oportunidad lo decía la Corte Constitucional colombiana, favorece su adaptación a cambios históricos y nuevos enfoques sociales y políticos.
Esos cambios históricos y esos nuevos enfoques sociales y políticos, en lo que he venido trabajando desde hace algún tiempo, podemos visualizar dos grandes líneas de interpretación y acción. Por un lado, el reconocimiento y praxis de derechos con enfoque diferencial en el marco interno de los derechos locales, especialmente en función del reconocimiento de las diversidades por razón étnico-cultural o por razón de género o por razón territorial o por razón de orientación sexual o por razón de orientación religiosa. Comprensión y praxis del derecho con enfoque diferencial. Y por otro lado, la propuesta que inicialmente he traído aquí en estas reflexiones, la declaratoria del reconocimiento del derecho a la ciudadanía como un derecho humano que se ubica en el contexto propio de la comunidad internacional que hoy es dinamizada por las lógicas del mundo globalizado. Digamos que la conexión que existe entre ciertos tratados internacionales y las reglas del derecho internacional humanitario con la orientación constitucional de los actuales estados es una muestra fehaciente de que numerosas naciones comparten unos mismos principios y valores emanados de la dignidad humana. Sobre esos principios es precisamente que se edifica la comunidad internacional. Se podría decir entonces que los derechos humanos, aunque se mantienen ciertas particularidades locales en materia de instituciones legales y estructura de diversos sistemas de fuentes del derecho, constituyen una fuente importante de la tendencia fundacional del derecho a través del reconocimiento de conceptos fundamentales, como lo advertimos hace un momento, es el caso de la dignidad humana. Estos principios y valores han logrado una gran expansión gracias a la proliferación de los tratados internacionales de carácter universal y regional, que por lo tanto son conceptos ya globalizados, que han incluido en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y los diversos textos constitucionales. Lo anterior, insisto, sirve como argumento para mostrar que la globalización ha tenido una importante repercusión en el derecho, que la globalización ha transformado muchas de las instituciones jurídicas, que ha dado lugar a nuevas formas de juridicidad, que ha modificado las clásicas funciones del derecho, pero también debemos advertir que no podemos perder de vista que el derecho no solo ha sufrido los efectos de la globalización, sino que también ha jugado un papel causal en el proceso. Simplemente obsérvese que todos esos intercambios e interdependencias que tienen lugar en el nivel mundial que define la globalización, como lo advierten muchos autores, no serían posibles si no se hubiese contado con instrumentos jurídicos para ellos. Comparto plenamente la opinión de aquellos que dicen que sin el derecho, o por lo menos sin cierto tipo de derecho, no tendríamos globalización. En este panorama del mundo globalizado, es evidente decir que el Estado ha dejado de ser ese máximo referente de organización social y política
con su definida estructura jurídica para la convivencia organizada de los seres humanos. En su lugar ha pasado a ser un sujeto obligado a observar determinados comportamientos en el marco de una estructura política y jurídica superior. Esa estructura es la que corresponde a la comunidad internacional, insisto, como expresión de la comunidad política, e insisto, en cuyo caso su lenguaje común se configura a partir de los compromisos con la garantía y observancia de los derechos humanos. Para lo que interesa en estas reflexiones, avanzar en la propuesta de una declaratoria de reconocimiento del derecho a la ciudadanía como un derecho humano, es necesario señalar que la globalización de los derechos humanos plantea la tensión entre la inclusión y el reconocimiento de particularidades identitarias de los pueblos. Muchas personas observan o consideran la globalización como un fenómeno pluridimensional y como un proceso dinámico, y de esa manera conduce a definiciones procedimentales. Por ello, es posible observar la globalización como un proceso histórico de transformación institucional y social, un proceso que nos remite a considerar la crisis del Estado-Nación. Crisis porque las actuales relaciones estatales están mediadas, entre otras cosas, por la apertura de fronteras o su desvanecimiento en términos de permeabilidad de las decisiones políticas y económicas. En este escenario, por una parte, hay quienes advierten que la globalización constituye una nueva etapa histórica del capitalismo moderno y del sistema geopolítico mundial, que implica el triunfo del capitalismo desarrollado globalmente y de su ideología política, donde el neoliberalismo político y económico conlleva a un ajuste estructural que implica la privatización y la disminución del papel del Estado y la hegemonía de los conceptos neoliberales en materia de relaciones económicas, impulsando la tendencia generalizada en el mundo a la democratización del Estado de Derecho con economías liberales. Por otro lado, y es en este escenario donde estoy ubicado para proponer avanzar en una declaratoria del derecho a la ciudadanía como un derecho humano, también hay que advertir que la globalización conduce a la aparición de actores supranacionales y transnacionales, promotores de la protección de los derechos humanos como lenguaje común de la comunidad política internacional. Conduce también al empoderamiento de las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, a la emergencia de un nuevo tipo de ciudadanía. Una ciudadanía mediante la cual se configuran derechos y una praxis jurídica por parte de los individuos más allá de sus fronteras nacionales, que están agenciados por la salvaguarda de organismos supranacionales. Hay preocupación de muchos estudiosos de la globalización y con toda su razón, por la existencia de determinados factores ideologías y modelos que se globalizan mientras que otros se marginan. Por ejemplo, hay quienes llaman la atención sobre la globalización de la democracia representativa formal solo en su faz política y no social y económica. Sobre el modelo de Estado mínimo
o de Estado privatizado, o de democracia formal compatible con el libre mercado y las políticas neoliberales, y la marginación de otras formas de gobierno y Estado, como por ejemplo el Estado social de bienestar. En este mismo tenor hay quienes llaman la atención sobre la apertura de fronteras para los capitales y el dinero, pero no para las personas. O mejor decirlo así, no para todas las personas con independencia del color de piel, situación social, económica, religión o nacionalidad. Esta situación hace que muchas personas consideren que la globalización genera un nuevo tipo de apátridas, emigrantes económicos, carentes de identidad como consecuencia de su falta de competencia económica y de su imposibilidad para acceder a los mercados de consumo. En este escenario, la dinámica que comporta los derechos humanos en el marco de la comunidad internacional constituye un modelo de globalización de la satisfacción, probablemente de su pretendida universalidad. Pero hay que decirlo así, no avanza en la universalización de la satisfacción de las necesidades básicas de millones de seres humanos, y lo que produce es el aumento inexorable de las desigualdades económicas mundiales. Comparto la opinión de quienes consideran que esta globalización en la que nos encontramos es una globalización no equilibrada, porque entre otras cosas no apertura las fronteras para que las crucen los millones de seres humanos pobres. Es en ese contexto que en procura de un equilibrio de las dinámicas de la globalización en lo que tiene que ver con nosotros los seres humanos, nuestros proyectos de vida, nuestras expectativas, debemos avanzar en la posibilidad de declarar el derecho a la ciudadanía como un derecho humano y de esa manera, al margen de las contingencias sociales, políticas, económicas, culturales, todas las personas seamos susceptibles de ser reconocidos como ciudadanos plenos en todas las sociedades, en todos los estados. Y este sería un producto también de la globalización en su dinamización de la comunidad internacional como comunidad política. Dejo estas ideas para la reflexión y ojalá hubiese la posibilidad de conversar en esta dirección. Reitero mis agradecimientos al maestro Óscar Juárez y al maestro Miguel Ángel por la participación en este espacio que apertura la Organización Mundial de Abogados en cumplimiento de sus fines y propósitos fundacionales. Muchas gracias.